que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. Y un nuevo capítulo aquí en Sin Peros ni Rodeos, en nuestro segmento de podcast, porque vamos a tratar de un tema sumamente importante, que muchas veces no le damos la importancia o peor aún, somos indiferentes ante una realidad que sucede más de lo que creemos. Estoy hablando del suicidio. Muchas veces pensamos que en nuestro entorno cercano, entre nuestros familiares, no se va a llevar a cabo algo así. Y la sorpresa es que un ser querido decidió terminar con su vida. El día de hoy, este tema vamos a tratarlos con el doctor Andrés Román. Él es psiquiatra y bienvenido. Es la primera vez que tengo el gusto de compartir con usted. ¿Por qué se da el suicidio, doctor? Muchas gracias, Elsie, por la invitación a esta entrevista. Y ciertamente es un tema muy importante a conversar porque afecta la realidad de muchos de nuestros compatriotas aquí en el Ecuador. Bueno, el suicidio realmente hay varias causas por las que puede sucederse. De hecho, la Universidad de Columbia ha postulado un modelo de diátesis-estrés que puede ayudarnos a entender por qué se dan los suicidios. ¿A qué me refiero con diátesis y estrés? Diátesis son algunos factores predisponentes o de vulnerabilidad. Dentro de ellos pueden estar antecedentes médicos personales, antecedentes psiquiátricos personales o algún tipo de enfermedad que pueda producir algún desbalance o una alteración en sus genes químicos, como neurotransmisores, hormonas me refiero. O también estrés, es decir, eventos más proximales, tan cotidianos como puede ser la muerte de un familiar, el despido laboral, algún tipo de exposición a un evento traumático proximal, ¿verdad? O sea, es el conjunto de estas causas que se denomina multifactorial lo que puede llevar a una persona al suicidio. Estos pueden ser detonantes. Correcto. Hay detonantes y hay factores predisponentes y de hecho yo tuve la oportunidad de realizar un trabajo de investigación en la Universidad de Oviedo en España sobre el perfil neurocognitivo en las personas que tenían antecedentes de suicidio. Y lo que se determinó es que hay una alteración en la toma de decisiones. De hecho estábamos conversando fuera del micrófono sobre por qué pasa esto y se entiende, además del sentido de pérdida de esperanza, propósito de vida o simplemente esta falta de amor por existir, por vivir, hay una alteración en la toma de decisiones. ¿Y esto qué quiere decir? Que las personas que tienen ideas de suicidio ven al suicidio como una solución a un problema que realmente desde otra perspectiva puede ser temporal y ellos ven que es la única alternativa y de solución cuando en realidad pueden haber muchas más alternativas. Por eso se cree que es una alteración en la toma de decisiones que a nivel de la función ejecutiva del cerebro, justo aquí en la corteza prefrontal, suceden estos desbalances. Doctor, como mecanismo de defensa, el ser humano tiende a tratar de evitar el peligro, tratar de evitar lastimarnos. Sin embargo, estas personas tienen, entre comillas, la valentía de quitarse la vida y no la valentía de afrontar los problemas que se le estén presentando y seguir viviendo. ¿Por qué? Bueno, ahí has topado varios puntos. Vamos a enfocarlo también desde la salud cerebral, es decir, el cerebro es el órgano que controla la mente, cómo funciona la mente, las emociones y el comportamiento. Y si el cerebro se enferma, como puede ser producto de una depresión, ¿no? Una depresión es una enfermedad cerebral, la persona también puede tener estos pensamientos de querer dejar de vivir. Y si lo sumamos a algún rasgo de impulsividad en la persona, ¿no? Que tome decisiones de manera impulsiva y que tenga un defecto en la toma de decisiones, como lo hemos explicado, pues no es tanto que hay una valentía en realizar el acto, hay una desesperanza vital, hay una alteración en la toma de decisiones y hay rasgos de impulsividad. Y entonces todo ese es un mal cóctel que predispone o que pone en riesgo a la persona a cometer suicidio. Sí, pero completamente claro lo que usted nos dice, doctor, pero es esto de que tomo esa decisión radical, porque es una decisión radical el terminar con mi vida. Sin embargo, no pienso en tal vez alguna medida en que me ayude a salir, tal vez no radical, porque obviamente cuando uno está sumergido en algún problema o en alguna situación, es un proceso para poder ver la luz y poder salir y solucionarlo. Pero ¿por qué no tomar esa decisión? Claro, y ahí entra la parte de la depresión, ¿no? La depresión es una de las enfermedades que más están asociadas al riesgo de suicidio, ¿no? Y en la depresión hay un
ahí también afecta a nivel cognitivo a la persona. Y ahí puede estar la respuesta, aunque ciertamente es verdad que no todas las personas que intentan suicidarse cumplen criterios para un trastorno mental, como puede ser la depresión o la bipolaridad o la esquizofrenia. Entonces, tenemos esa incógnita también en salud mental de por qué terminan estas personas realizando un acto que es irreversible. Y ahí entra la prevención, ¿no? Ahí entra fundamental el rol de la prevención desde atención primaria, desde las escuelas, desde la familia. ¿Cuáles son aquellas señales? Porque hay muchas veces que cuando uno habla con familiares que han tenido un caso de suicidio en su entorno, nunca me di cuenta. Lo veía normal, actuaba de forma tranquila, era feliz con sus amigos, con su familia, tenía un trabajo exitoso. No entiendo por qué. Sí, bueno, hay varias señales, ¿no? Y se pueden ver tanto desde cómo la persona expresa pensamientos de querer dejar de vivir, muy livianamente en alguna conversación familiar, ¿no? Sería mejor que desaparecer, o huir, ¿no? O estar hablando acerca de el suicidio en casa, ¿no? Acerca de la muerte y de las distintas formas incluso de cómo llegar a quitarse la vida, a encontrar también algún tipo de nota, ¿no? Porque hay muchas personas que dejan una nota despidiéndose de sus familiares, e incluso también cambios en cómo era la persona, porque efectivamente pueden que hayan personas que lo enmascaren mucho a su sufrimiento, pero si uno puede estar pendiente y viendo en el día a día si está un poco más aislado de la familia o está un poco más irritable, incluso ausente, y hay cambios en su comportamiento, ¿no? Que prefiere estar solo, pues eso ya te puede estar, y si se suman estos señales de alerta sobre temas de suicidio, te puede hacer a ti pensar que a lo mejor detrás de todo este comportamiento hay una depresión y hay que tomar medidas en el asunto. Doctor, antes de irnos a la pausa, actualmente en Ecuador, ¿en qué rango de edad se dan más estos casos? Bueno, pues realmente estamos en una situación muy alarmante en el país porque según datos últimos recientes publicados por el INEC, el suicidio es la primera causa de muerte no natural en niños de 10 a 14 años. 10 a 14 años. Entonces, realmente es una situación que no solamente les puede acontecer a los adultos. Y si nos ponemos en términos globales, en adultos jóvenes es la segunda causa de muerte, no natural, ¿no? Ya si nos ponemos en temas macros de países, si nos comparamos con la región andina, somos el segundo país de la región andina que tiene más tasas de suicidio. Entonces, ciertamente es un problema que está afectando a la realidad ecuatoriana. Estamos conversando con el doctor Andrés Román. Realmente es alarmante las cifras que él acaba de mencionarnos. Es una situación que tenemos que poner atención. Esto del suicidio no es broma, no es lejano. A veces lo podemos tener más cerca de lo que creemos. Hacemos una pausa y ya volvemos con más aquí en Sin Peros ni Rodeos. De regreso aquí en nuestro segmento de podcast en compañía del doctor Andrés Román. Él es psiquiatra y estamos conversando sobre el suicidio. Ella acaba de hablarnos de cifras alarmantes. Realmente somos el segundo país dentro de la región andina con más casos de suicidio. También nos ha hablado sobre las alertas, señales que tenemos que tener en cuenta. Pero ahora parte de la solución, que es la prevención, doctor. Sí, y justamente el mes de septiembre a nivel mundial es el mes dedicado a la prevención del suicidio. Aquí en Guayaquil vamos a realizar, organizado por la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría, las primeras jornadas de prevención suicida el 13 de septiembre en el Centro de Convenciones. Y vamos a tratar distintos temas, desde el mío, más que me parece pertinente para la prevención suicida es el preguntar, ¿no? Hay muchas familias, muchos profesores, muchos profesionales de la salud que tienen miedo a preguntar a su paciente, a su familiar, si está teniendo pensamientos de querer dejar de vivir. Después de lo que hemos visto, estas señales de alerta o estos cambios en el comportamiento, hay que preguntar, ¿no? Y preguntar no induce a las personas a tener más pensamientos de suicidio o a querer hacerlo más prontamente, sino realmente lo que sabemos por la ciencia es que puede favorecer una especie de catarsis para que esa persona pueda comentar y expresarse sobre estas preocupaciones. Usted decía antes del corte estas señales, ¿no?, de cambio de comportamiento, pero en los adolescentes
es lo más habitual este cambio de comportamientos y que se quieren aislar, ya quieren privacidad, ya no están tan comunicativos con los padres, sino que ahora sus referentes son sus amigos. Sí. Bueno, ahí hay que entender dos cosas con la adolescencia, ¿no? Por un lado, la adolescencia es un periodo efectivamente de cambios, pero la gran mayoría de los adolescentes van a tener un buen funcionamiento en su día a día con sus padres, con sus amigos, con sus profesores. La gran mayoría. Es verdad, todos los adolescentes necesitan un sentido de autonomía, de conexión con las personas, específicamente, como has mencionado, con sus pares, y también una sensación de competencia, de que son buenos los que hacen. Pero también es verdad que el 75% de los problemas de salud mental se desarrollan en la adolescencia. Y entonces ahí sí hay que ver si la irritabilidad no es solamente de un momento, sino constante. Si además de estos cambios en su estado de ánimo, deja de hacer cosas que antes al adolescente le gustaban, desde aquellos adolescentes que le gustan los estudios, como aquellos que le gustan los deportes, a también cambios que se llaman más biológicos, como problemas en el sueño, disminución del apetito, expresar todos estos pensamientos de muerte. Entonces, eso ya no es algo normal dentro de la adolescencia. Eso ya es algo que puede alertar a los padres y a los docentes. Y ahí es cuando el valor de preguntar, de hacer la pregunta. ¿Has tenido pensamientos de querer dejar de vivir? ¿Estás teniendo una idea de cómo quitar de la vida? Puede ayudar a que sea el primer paso para que el adolescente pida ayuda. Voy a ser abogada del diablo. ¿Y si ese adolescente jamás se le ha cruzado, sino que vemos estas señales y al preguntarle despertamos eso, de analizar, de pensar? Sí, y eso es lo que yo digo. La ciencia, y ahí me baso yo en la evidencia, se puede llegar a la conclusión de que no aumenta el riesgo de suicidio el preguntar. Hay que preguntar. O sea, el no preguntar implica que nunca va a haber un paso más adelante de prevención, porque lamentablemente estas decisiones del suicidio son irreversibles. Todo ya se pudo haber hecho después. ¿Qué hubiese sido si lo hubiera preguntado? Todas esas preguntas se pueden generar y ya no hay cómo solucionarlo. Entonces, ¿por qué no me di cuenta? Exacto. Entonces hay que preguntar y efectivamente hay una forma de cómo preguntar, ¿no? Entonces todo esto está ideado también por grandes universidades. Me remito otra vez a la Universidad de Columbia, que ha elaborado un cuestionario de preguntas sobre el suicidio y severidad. Entonces hay distintas preguntas que pueden orientarte a un bajo riesgo, riesgo moderado y riesgo alto. Y una vez que se hace esta screening, ¿no? Porque lo puede hacer cualquier persona, desde padres, familias, psicólogos, profesores. De hecho, en Estados Unidos hay todo un modelo que instruye a distintas personas y distintos profesionales sobre ello. Hay que elaborar un plan de seguridad para, ok, hay este riesgo y ahora, ¿qué hacemos? ¿No? El plan de seguridad ayuda a la familia, sobre todo cuando se hace en conjunto, a saber identificar señales de alarma o situaciones que pueden hacer que la persona, en este caso estamos hablando de un adolescente, pueda tener una idea de suicidio. Una vez que se identifican esas señales de alarma, se elaboran las estrategias internas. ¿Qué son las estrategias internas? Cosas que el adolescente puede hacer por sí mismo para ayudarse a estar más tranquilo. Cosas tan sencillas como pintar un mandala, por ejemplo, en este momento. Hacer ejercicio, jugar con su mascota, escuchar música, algo tan sencillo como eso. No requiere ninguna intervención psicológica intensiva. La segunda parte, si es que con esto no se logra calmar, son estrategias externas. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en simplemente distraer el pensamiento. ¿Cómo? Llamando a una persona, a un amigo, un primo, un tío. Oye, ¿qué tal tu día? Cuéntame qué tal. ¿Viste esto que sucedió hoy día? ¿Qué vamos a hacer el fin de semana? Y le saca al adolescente de ese pensamiento. Y también lugares a los que puede ir. Si él está en su habitación y ha tenido una situación a lo largo del día y tiene este pensamiento, salir de su habitación, ir a la cocina donde están todos y conversar. Ir al patio y darse una vuelta. Eso. Y lo más importante del plan de prevención suicida es que los padres tengan identificado líneas de atención inmediata y retirar medios letales. Esto pasa menos en nuestro país, pero en Estados Unidos hay armas de fuego dentro de las casas. Entonces, retirar armas de fuego, armas cortopunzantes, todo tipo de medios. Y importante saber que aquí en el país las causas de muerte por suicidio más prevalente es tanto ahorcamiento como uso de insecticidas. Entonces, a las madres y a los padres de familia les digo, todo tipo de líquido, todo tipo de químico, todo tipo de veneno, fuera de la casa. Y buscar ayuda psicológica, ¿no? Por supuesto. Porque, claro, nosotros como padres creemos que conocemos
al revés y al derecho a nuestros hijos. Sin embargo, no siempre sabemos qué pueden estar pasando por su cabeza, pero un especialista sí puede tener una lectura más allá. Por supuesto, una vez, esto es lo que se puede hacer desde casa, pero luego efectivamente ir al profesional, ¿no? Al psicólogo clínico, al psiquiatra, para trabajar en conjunto y prevenir, ¿no? Si es que hay un trastorno mental subyacente, pues entonces tomar las medidas necesarias para tratarlo. Y también esto mismo, los padres que conviven con los hijos, pero también los profesores, que es su segundo hogar, también pueden hacer todo este tipo de plan y alertar luego a los padres para que se tomen todas las medidas de derivación oportuna y pronta a los especialistas. Hay una indiferencia terrible por parte de los maestros, porque es el lugar donde más pasan los niños. Claro. Si nos ponemos a contabilizar, es donde más está el niño interactuando, viviendo, porque ya va a la casa por escasas horas y ya luego a dormir. Sí, y de hecho hay todo un lineamiento que realmente tendría que revisar todos los artículos y códigos a los que se menciona, pero hay todo un lineamiento implementado por parte del Estado ecuatoriano que refuerza que en los colegios y sobre todo los DESES puedan realizar este tipo de intervenciones de screening y derivaciones oportunas, y eso está implementado. O sea, no es que no exista aquí en el país un lineamiento, sí lo hay. Ojalá que no se limiten solo a dar la materia que tienen, sino que a ver más allá de lo que a veces no es tan percibible, ¿no? Muchísimas gracias al doctor Andrés Román. Él es psiquiatra. Hemos tenido una conversación fantástica, con muchísima información, con alertas, con señales. Si usted se la perdió, no se preocupe porque queda subida en Facebook y YouTube, y también los extractos que ponemos en nuestras redes sociales y más o menos en una semana ya está en su totalidad subida también en Spotify. Nosotros hemos llegado al final del programa del día de hoy. Se despide Elsie Ballerini, que tengan una excelente tarde. Aquí no hay máscara, solo la realidad. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente, sí.